My name is Nativo Lopez. I'm with the Hermandad Mexicana, La Original. And when I say La Original, when I say La Original, that's because there are Xerox copies of Hermandad Mexicana. There are copiers of the original Hermandad Mexicana, and I'm proud to say that I represent the original Hermandad Mexicana, and to my great surprise, seriously to my great surprise, somebody that precedes me in the Hermandad Mexicana, and I actually began working with Bert Corona in 1972, 1973. I was only 18, 19 years old. But if you can believe that, there's somebody that precedes me. And I want to take the privilege of the chair for him to give a welcoming to us. It's not on the program. I did not know this, but he showed up this morning, and he came from Tijuana to be with us, and he is truly one of the original founders of the Hermandad Mexicana, with Humberto Bert Corona and Soledad Alatorre and Felipe Usquiano in 1974, 1975. So I would like to, les quiero preguntarles al compañero Román, y si él nos puede dar la bienvenida a esta conferencia, que en realidad es una persona que me precede en la Hermandad Mexicana en los años 70 con el señor Bert Corona y Soledad Alatorre. Soledad Alatorre tiene 97 años de edad, todavía está con vida, luchó por 2 años para derrotar, no al capitalismo, lógico que sí, pero al cáncer, y prevaleció. Tiene 97 años de edad, no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero manda saludar a todos los compañeros, compañeras que vienen a dar presencia a esta gran conferencia binacional sobre el Tratado de Libre Comercio. Entonces, fuera del programa, porque fue una sorpresa para mí encontrar con nosotros el compañero Román, que me precede en la Hermandad Mexicana, trabajando con Bert Corona y Soledad Alatorre, para dar la bienvenida. ¿Nos puedes acompañar, Román, por favor? Buenos días. Pues yo no me esperaba esto, ¿no? Yo fui invitado a esta conferencia. Vengo de Tijuana, Baja California. Sí, vengo de Tijuana, Baja California. Entonces me estoy dando cuenta que esta conferencia está organizada precisamente por la Hermandad Mexicana. Recordando a Nativo, me fui a algunos años atrás, cuando yo, junto con Bert Corona, en paz descanse, Soledad Alatorre y algunos compañeros de San Diego, empezamos a organizar la Hermandad Mexicana a nivel nacional. Anduvimos en los ranchos, anduvimos en los sindicatos, trabajando en las iglesias. Luchamos muy fuerte. Con esto les quiero decir que ahí yo fui el primer presidente de la Hermandad Mexicana. Probablemente hasta ahorita lo supo Nativo, pero de todo eso constan pruebas escritas en papel,
Y en aquel entonces nuestras reuniones las hacíamos y las grababa yo en los famosos cassettes. Todo eso tengo todavía en mi poder. Pues para que el día de mañana pasado, si alguien se interesa constatar de esto, pues ahí están. Así es de que, vuelvo a repetir, yo no me esperaba de que se tratara de hacer esto. Ahorita estamos luchando por los, apoyando a los compañeros jornaleros de San Quintín. Estamos luchando por muchas cosas que están pasando en México. Yo en la actualidad todavía me siento joven, tengo 80 años y seguimos dando la lucha. Así es de que por el momento es todo lo que les pudiera decir. Muchas gracias. Bueno, quisiera invitar a la compañera profesora aquí de la universidad, que funge para esta conferencia, fundadora, coordinadora de esta conferencia, pero no es solamente la Hermandad Mexicana, la original, que dio inicio de formar el comité organizador para crear esta conferencia. Quiero reconocer Labor Council for Latin American Advancement, el Consejo Laboral para el Progreso, Avance Latinoamericana, dirigido por diferentes personas, pero la presidenta de Sacramento y vicepresidente, ahora que funge como vicepresidente del Consejo, Desiree, no lo encuentro, Desiree Rojas, a lo mejor está afuera, y el compañero Al Rojas con nosotros. El Consejo Laboral de San Francisco, AFL-CIO, Alan Benjamin, tampoco lo ubico, a lo mejor está fuera del salón, pero también fundador del comité organizador para esta conferencia, y igualmente en Sacramento, el Consejo Laboral, AFL-CIO, fue iniciador, organizador de ese comité organizador. Pero para dar uso de la palabra, quiero pedir que nos venga dar la bienvenida Ivonne Jaime Balcazar, profesora del Departamento de Lenguas Extranjeras aquí de la Universidad de California en Dominguez Hills. Muchas gracias, Antiguo López. Muy buenos días. Buenos días. Es un muy gran gusto tenerlas aquí esta mañana. Nuevamente, yo soy Ivonne Jaime Balcazar, soy la directora del Departamento de Idiomas Modernos aquí en California State University de Dominguez Hills, y en nombre del departamento les doy la bienvenida a esta universidad, y a nombre de la universidad también les doy la bienvenida. No sé si sepan que esta universidad es una de las universidades más diversas al oeste del estado de Mississippi. En realidad, de los 23 planteles que tenemos del sistema CCU, Dominguez Hills es uno de los más diversos. Esto quiere decir que la mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes que son clasificados como estudiantes minoritarios, estudiantes de color. Y de este grupo, la mayoría son estudiantes latinos. Somos una institución que en inglés le llaman Hispanic Serving Institution, ¿no? Que es una institución que sirve a estudiantes hispanos, ¿no? Y algo muy interesante y especial también de nuestra universidad es que la mayoría del estudiantado son mujeres, son mujeres estudiantes. Entonces tenemos aquí una gran diversidad en esta universidad, y tenemos el gran gusto de tener esta conferencia aquí, que esperamos que sea el inicio de un movimiento histórico binacional en el que se pueda hablar y conversar y unir y luchar
a favor del proletariado, a favor del trabajador, a favor del trabajador a través de las fronteras, el que viene, el que va, el que se queda, el que nació acá. ¿Sí? Estamos a favor de una inmigración completa para todos, estamos a favor de que nos aumenten los salarios, estamos a favor de sindicalizarnos y queremos seguir construyendo sindicatos, queremos seguir luchando por el beneficio, ¿no? Por la justicia social y económica para nuestras comunidades y nuestros pueblos. Esta conferencia, claro, tiene un subtítulo que es lengua y cultura, ¿no? Porque dentro del ámbito de la lucha sindical o de la lucha en el trabajo se maneja, hay una dinámica muy importante de lengua y cultura. No quiero hablar de esto inmediatamente, pero espero tener la oportunidad de hablar de esto más adelante. Entonces les quiero agradecer que hayan venido y nuevamente muy bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia. Gracias. Gracias, Ivonne. Ahora quisiera introducir a la compañera representante, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación, a ver si le agarro bien, de la Asociación de Facultad de California, aquí el capítulo de la Universidad de California en Dominguez Hills, en representación de Claudia Mendoza, para ustedes, Cindy Villanueva. Good morning to everybody. Claudia Mendoza couldn't be here today because she's a little bit under the weather, but I also form part of the executive board for the CFA Union on campus. And I'm very, very happy to be here representing CFA. As a faculty member on this campus, I would like to first and foremost welcome you to CSU Dominguez Hills. You are here today as a part of a conference, as part of a powerful movement. So you might not have the chance to meet a lot of our students. But I hope you return one day to work with the passionate minds and hearts that make up our student body. They will really impress you, so consider this an invite, an open invitation to return to our campus. As a union activist, I offer my solidarity to the social justice movement we are all a part of. It is empowering to see so many leaders in this room come together and share their ideas on how to create an equitable world and a just world for everybody. CAFTA and NAFTA continue to pose challenges that have caused great strain to the economic development of Mexico and Central America. These agreements have contributed to and led to unfair labor practices, low wages, unemployment, mass immigration, and have deterred the emergence of healthy, fair, and competitive economies worldwide. Agriculture, an ancient key to the emergence of our modern civilization, and the lifeline of humankind, exists in a world outside of the margins of our interests. Threats to our environment and natural habitats are regularly ignored, and the health of our earth is continuously sold for unregulated profit. Along with this travesty, we equally continue to undermine the safety and well-being of our field laborers. Modern slavery is not a metaphor, it's a pessimistic reality. Unionizing is our most powerful weapon. How immense is the power of our field laborers. It is thanks to them that food reaches our tables and our families. La unión hace la fuerza. Women today are finding a new voice. What was once a quiet murmur and a silent whisper in the halls in our workplaces is now a loud call for justice and justice and justice and reform. Sexual harassment has always created such a tremendous disadvantage for women in the workplace and all areas of life. We are at a moment of revelation and revolution. Women must stand
and will stand in union to battle against sexual and gender harassment and discrimination. Porque la unión hace la fuerza. At the core of all this, the force of the movement is unity amongst each other. Unions will always be a threat to those who seek to oppress the working folk and who think that their power resides in devaluing other humans. That's very absurd. We all must work together to defeat those that seek to divide us. They can build the highest walls they can dream of, but we will always soar above them. Juntos, la unión hace la fuerza. I'm excited for this conference. I'm excited for all our leaders. I'm excited to hear the ideas, the conversations that will come out of this, and how they'll be part of a movement, a powerful movement. With that said, bienvenidos a nuestra casa, a su casa, Dominguez Hills. Welcome to our home, your home, Dominguez Hills. Thank you. Muchas gracias, Cindy. De hecho, es por este departamento y la asociación de facultad de esta universidad que nos abrieron las puertas de esta casa, como dijo ella, es su casa. Entonces estamos profundamente agradecidos el hecho de que la unión aquí de esta universidad pertenece a este movimiento, tiene sus propias luchas, como sabemos todos tenemos, y abrieron las puertas aquí para llevar a cabo esta gran conferencia binacional. Entonces, me da un honor, me da el honor introducir, un placer introducir el próximo orador a esta conferencia. Él es el secretario tesorero de la Federación Sindical del Condado de Los Ángeles, AFL-CIO. No sé exactamente el número de sindicatos, tengo entendido más de 100 sindicatos afiliados a la federación y más de 100,000 miembros en el Condado de Los Ángeles. Con nosotros, con ustedes, el compañero que ha presidido grandes marchas aquí en Los Ángeles, el 1 de mayo y otras luchas importantes de defender a los trabajadores, incluyendo a los trabajadores migrantes en los distintos sindicatos y también fuera de los sindicatos. Con nosotros el día de hoy el compañero Rusty Hicks. Buenos dias, good morning, sisters and brothers. It is great to be here this morning, and I first just want to say congratulations to all the organizers who brought this together, Nativo and the original Hermandad Mexicano, as well as all the leaders here on the campus of CSU Dominguez Hills. This morning, we're pleased to be here to talk about the North American Free Trade Agreement, an issue that impacts us in all, an agreement that promised economic prosperity for all. Now, I find it ironic that we're here on the campus of a fine educational institution because I was not the best student. So when folks talk about NAFTA, sometimes they try to complicate it. And in fact, I think that the people who benefit from it have an interest in trying to complicate it in such a way that they talk about it as if it is three-dimensional chess, the three-dimensional chess of geopolitics. But for me, it's actually not that complicated. In fact, it's pretty simple. Because despite the claims by politicians on both sides of the border in 1994, NAFTA did not bring economic prosperity for all. It brought economic prosperity for some, specifically big business and multinational corporations. On both sides of the border in both Mexico and the United States, NAFTA has delivered massive profits to corporate CEOs and shareholders, but in many ways brought nothing but pain and misery to the workers who actually created that profit. By keeping wages low, and denying workers the right to join a union,
Corporations on both sides of the border have soaked up any economic benefit of NAFTA. In San Quentin, Baja California, Driscoll refuses to recognize the Union for Farm Workers. In North Carolina, R.J. Reynolds undermines the contracts for tobacco workers with the Farm Labor Organizing Committee. The struggle for justice for these workers are great examples of nearly 2 decades of trade policy that has placed profits over people. And therefore, any negotiation of any new trade deal, the renegotiation of NAFTA must reverse that trend. It must first prioritize fundamental human rights. 2, it has to adopt high labor standards like a decent wage, the right to join a union, and the freedom from discrimination and exploitation. And lastly, it has to end special loopholes that increase penalties for corporations who exploit their workers. Now today we're gathered in Los Angeles County, which is the home of immigrants from more than 140 countries, in a place where more than 220 languages are spoken each and every day. So while we, over the next couple of days, debate the merits of good and bad trade policy, we have to talk about the role of immigration. I believe that the anti-immigrant rhetoric and discriminatory policies of the Trump administration and Republicans in Congress has taken a greater toll on Los Angeles and California than any trade deal, including NAFTA. For more than 2 decades, the labor movement in Los Angeles has stood up for immigrants, creating pathways to good quality jobs with decent health care and a dignified retirement, regardless of the language you spoke, regardless of where you were born, regardless of your legal status. In fact, immigrants are at the very core of the diversity of Los Angeles and California. We are better for it, economically, socially, and culturally. So when Trump tweets his anti-immigrant rhetoric, and the Department of Homeland Security conducts random raids on homes, workplaces, and community centers, we know that it will impact our economy more than any trade war. And as a result, the labor movement has stood tall in the fight to preserve DACA, and will stand tall to preserve TPS, 2 programs that the Trump administration has sought to dismantle. They not solely fight for those 2 programs, while important, insufficient by themselves. We should be fighting for all immigrants, all working class people. We shouldn't be attacking hardworking immigrants that keep our economy moving. We should be protecting them. We should be supporting them. We should be empowering them. We shouldn't be banning them from entering our country. We should be raising their wages and punishing bad employers who steal their hard-earned pay. We shouldn't be building silly walls in a poor attempt to keep them out. We should be providing a pathway for them to become full citizens, so they might fully engage in the civic life of their community. But I will say, sisters and brothers, whether it's trade policy or immigration policy, change truly relies on organizing. Organizing together, across borders, around our differences, as one movement for working people. Because in the end, while we all have a different story to tell, we are all part of one family. The family of sisters and brothers committed to the common purpose of working people. The LA labor movement, and the Los Angeles labor movement with 300 local unions and over 800,000 workers, from Hollywood to the docks and everywhere in between here in Los Angeles County, looks forward to standing with each and every one of you to ensure that all working people get the justice, the dignity, and the respect that they deserve. So I welcome you here to LA and I wish you the best of luck. Thank you very much, Rusty. Bueno, el siguiente que
nos va a platicar de sus experiencias y un movimiento muy importante a nivel nacional de los trabajadores de la industria del tabaco. Tenemos con nosotros el presidente del comité organizador de los trabajadores agrícolas, que pertenece a la AFL-CIO, y tiene su sede en la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio. Yo lo conocí en 1984 cuando me mandó por Corona a una gira nacional para organizar un comité organizador por una reforma migratoria, y coincidió precisamente en Toledo en uno de los eventos, convenciones anuales de los trabajadores y miembros de la Unión de FLOC. Y tengo que decirles de que en ese tiempo yo no tenía canas y él sí tenía cabello. Entonces, quiere decir que ya llevamos bastantes años en esta lucha, pero lo invitamos y luego se animó venir y participar en esta conferencia con nosotros el día de hoy, el gran compañero, luchador de muchos años, el compañero Valdemar Velázquez. Compañeros, buenos días. Me da un placer de visitarlos aquí en Califas. Voy a hablar en inglés por razón de que estamos grabando esto para ponerlo en el internet. Estamos en esta campaña tabacalera en el sur de los Estados Unidos, una de las áreas más racistas en el país. Ahí no quieren negros, no quieren mexicanos, no quieren nada, nada más explotarlos, usar la mano de obra barato. Y eso es lo que estamos luchando por organizar en una área que está menos organizado, menos sindicalizado de todos los estados aquí de los Estados Unidos. Brother Hicks, thank you for the welcome. Happy to be here. Very quickly, I want to tell you why we fight. I'm going to run this 3-minute video. It's a song I wrote about Urbano Ramirez. Urbano Ramirez was an undocumented immigrant working in the cucumber and tobacco fields of North Carolina. Midday, they were switching the workers from the cucumbers to the tobacco field, and he felt very nauseous, fainting, bleeding nose, was fainting, and went to the supervisor, and he was told to go sit under a tree, the only tree in the whole field. When they finished the tobacco work in the afternoon, they didn't look for him, and the bus left back to the labor camp without him. When he did not return, his co-workers began to look for him. And after 7 days, they walked the 5 miles back to the last place they had seen him and found his body decomposed beyond recognition under that tree. He died of heat stroke. He didn't have a right to ask for medical help, to be taken to a doctor. Those symptoms should have been recognized. North Carolina is the leading state in heat stroke for farm workers, and the workers need a way to speak for themselves and represent themselves. We already work for cheap. We shouldn't have to die. And so I wrote this song for Urbano, and the last pictures in this short video is the only picture in the world that exists of Urbano Ramirez. We got it from his Mexican driver's license, and the photos in the end are his children in Guerrero, Mexico. We fought his workers' comp case for 3 years, and the opposition would argue, well, he was illegal and he didn't have a right to anything, blah, blah, blah. Well, we ended up fighting all the way to the state court, and we won the case and made his widow the richest woman in that little village, mountain village in Guerrero, and the attorney and I had to go there to arrange how to transfer the money to her so that the smugglers wouldn't go steal the money from her. So we had a foundation in Mexico City that we worked with to send her the money monthly so she would have what she would take. So this is a slideshow, a little bit of the history, and a song that I wrote with my band. I couldn't bring my band to do it, so better yet, just show it on the video here.
Like those who came before him, faceless men without a name, to cross the southern border to a land that has no shame. They'll take his sweating blood and put food upon the tables, while his own children starve in the mountains of Guerrero. In the fields of Carolina, beside the long tobacco road, they left Urbano dying, far away from his own home. Descuento de un obrero que se llama urbano, que fue dar su vida en Norte Carolina, dando sudor y sangre, dando comida a los ricos, mientras sus mismos hijos sufren hambre en Guerrero. En la corta del pepino, al tabaco lo consumó, lo dejaron allí debajo de un árbol donde se murió. They say we are noble, outlaws, thieves, and beggars. You can say that to Urbano, if you can make your way to heaven. They can take all the money that our hands have made up plenty, and shape the golden calf that you worship more than any. In the fields of Carolina, beside the long tobacco roads, they left Urbano dying, far away from his own home. That we have seen of all the immigrant workers, and it's time for this crap to stop. And it's time that we rise up and say, this is enough. And you know what? We have to stop waiting for politicians to give us permission to defend the people. We have to stop waiting for immigration reform. We have to stop waiting for this and that, and elect the right politicians to give us the rights that we have as human beings that are living on this planet Earth. Look, forget it. Let's go out and create the alternatives to everything that we see to create an ability to defend the workers where we are right now. Not tomorrow, not the next day, not next year, not next month, right now. Look, we pioneered the first supply chain agreements in labor history. We, in our fight in the 80s with Campbell Soup, a fight that some of you participated in, he did what everybody said could never be done. I went all the way to Washington to get help from the AFL-CIO.
and I had the Secretary Treasurer at that time, was Tom Donahue, and I remember his words clearly. He said, Father Matter, what you're asking, you're beating your head up against a brick wall. See, we work for the farmers. They're the employers. And we were attacking Campbell Soup. Why? Because they dictate everything down the supply chain, all the way to the bottom. They set the prices for everything. They throw the price down there and let the farmers and farm workers fight over the bones that they throw, the crumbs off the table. Look, we said, he said, Father Matter, you're beating your head up against a brick wall. Campbell Soup will never sign an agreement with a group of workers that are not their employees. A year later, 1986, Campbell Soup did just that. Because the boycott and we had enough pressure to make them do what they didn't want to do. And I learned this lesson from the only time I met Dr. Martin Luther King Jr. It was in 86, about 3 or 4 months before he was assassinated in Memphis. He invited myself and 30 other Latino and Indian leaders to come to Atlanta and help plan the Poor People's Campaign. And there we sat there with Reyes Lopez de Guinina from the Crusade for Justice, from the Alianza New Mexico, and Corky Gonzalez from the Crusade for Justice, Chacha Jimenez from the Young Wars in Chicago. We were all there. And remember Dr. King coming in with Andy Young and Ralph Abernathy, and we had this long discussion from 3 in the afternoon to almost midnight. Dr. King left us about 7 o'clock. But he said one thing before he left, because the discussion was, how do we as poor people who have nothing? We have nothing. We have no money, we have no power, we have nothing. How do we compel the world's largest corporations and richest people to negotiate with us as equals? His response was, when you impede the rich man's ability to make money, anything is negotiable. So I never forgot those words. And Campbell Soup did just that in 86. Since 1986, we have what larger labor unions have been fighting for many years. We've had Employee Free Choice Acts in 1986. We've had Car Check in all our campaigns. We did Campbell's, the Plastic Pickle, Heinz USA, Dean Foods, and Jane, Green Bay, and more recently, the Mount Olive Pickle Company in North Carolina. And that's the Deep South. And everybody, every campaign we've done, everybody said, Father Matter, you're never going to do that. Well, now you're in the South. Now the North, you won Campbell Soup because that was the North, and people are more progressive in the North than they are in the Deep South. Here you got anti-union, anti-black, anti-Mexican, anti-everything in the Deep South. You're never going to win in North Carolina. Well, we did just that in 2004 with the Mount Olive Pickle Company, with a lot of your help, because you helped us boycott Mount Olive Pickle. Look, we can win, but the opposition is fierce. Just a month and a half ago, the North Carolina legislature passed a law targeting us. They passed a law prohibiting payroll dues deduction for agricultural worker unions. Well, there's only one, that's us. And so they're trying to take our ability to recoup the dues that workers pay under a collective bargaining agreement. That agreement that we have was the largest victory in the state, in the history of North Carolina, where we signed an agreement with the Mount Olive Pickle Company, the North Carolina Grower Association, in a tripartite agreement. And it covered almost 7,000 workers on over 500 farms throughout the entire state, Virginia and Tennessee. They're trying to destroy that now. And that agreement since then has increased to cover 10,000 workers. The majority of them are H-2A guest workers, which is another issue. Why are we waiting for Congress to tell us how to defend the people who have visas or no visas, undocumented, whatever? The unions, our role as unions is not to be the politicians. Our role as unions is to organize the unorganized regardless of their status. Legal, illegal, H-2A, H-2B, H-2C, I don't care what visa or what visas they don't have. They belong in the union. I tell my brothers and sisters in the building trades, well, because they were accusing the undocumented people of undercutting wage standards and prevailing wages and so on. I said, you know what? You're right. They do that. But you know why that happens? It's not because they're undocumented, it's because they're not unionized. So if you unionize them, just get the standards up and stop all this fregadera that, you know, blaming the undocumented people for everything. So they passed this bill against us.
You see, there's always silver linings in these attacks because it attracted the support of the Southern Poverty Law Center, the nation's leading fighters against white supremacists and hate groups and so on. They said this is a hate bill. This is a marginalization bill of poor people to drop them even deeper into poverty and deeper into exploitation. So we just filed a lawsuit last week against the state of North Carolina declaring that law unconstitutional. First Amendment and the Equal Protection Clause in the Constitution of the United States. So we'll see what happens, okay? So but to me, it don't matter. But we have to fight back. The boycott abuse, that's the Reynolds America product of the future. They are now owned by British American Tobacco. That's centered in UK. We have been beating back at BAT because we saw this coming. So we are declaring this boycott. We're going to launch it sometime in the spring. We're laying the groundwork to do actions across the United States simultaneously in every major city in the country. And we hope you'll have an action here in this area as well. So here's the deal. This is not just about organizing the tobacco workers in North Carolina, the ones that are not under the union contract right now. It is about a global fight back because that's what these corporations do. That's what they're doing with NAFTA. Look, what we want is for Reynolds America, British American Tobacco, Philip Morris International, Altria, Philip Morris USA, Alliance One, Universal Leaf, the two brokers that buy all the tobacco in the United States that are not directly contracted to these corporations. We want a global agreement. We want them not only a protocol and freedom of association in their entire global supply chain with a practical mechanism to implement the freedom of association. A practical mechanism like the way we did with Campbell Soup so that workers can unionize and negotiate their own deals for their own families. That's all we want. We started creating a global call by assembling the worst exploited tobacco workers in the world. That's in Africa. 5 countries. Mozambique, Zimbabwe, Uganda, Malawi, and South Africa. So we, with the help of the International Union Federation, we grouped together the tobacco sectors of those unions in Malawi for a conference a year ago last October. We came up with a declaration calling on the global tobacco companies on this freedom of association with a practical mechanism to implement it globally. Starting right here in the United States, because we got the fight right now with British American Tobacco here in the United States. Brothers and sisters, we win this, we win a global fight because we're not going to give up and sell out the rest of the workers around the world for a deal with ourselves. You see, we're in this together. We can't say, let's get something for us here in the United States and the heck with everybody else around the world. Those times are long past. We can't do that no more, brothers and sisters. If we don't globalize the fight as trade unionists, they're going to piece us apart. They're going to play us up against each other, which is what they're doing now in this NAFTA agreement. Look at this NAFTA agreement. Everything that's wrong in the immigration debate is exemplified by the current debating ground. The Good Lottie bill that wants to create a new guest worker program, an H2C. They want to include dairy, they want to include pork and meat processing. They want to make the prevailing wage 150% of the federal minimum wage. That means our guys in North Carolina, under the prevailing wage under the Department of Labor wage standards, is currently $10.37 an hour. Under the Good Lottie bill, they would drop us down to about $8.27 an hour. We lose that prevailing wage. They're compelled to do that under the H2A program currently. They want to do dairy. I mean, they want to do dairy and pork and meat processing 150% of the minimum wage, which is $1.50 or something like that. I mean, are you serious? I mean, the do stoop labor, back-breaking work that we do, which I've done since I was 5 years old, I know what it's like. I know what it's like to fill those buckets, to fill those hampers, to fill those crates, to fill those containers, lugs, or whatever, piece rate.
it seems like they'll never get out of poverty. And they don't have a conscience at all. So the people who work to do that, to really create the wealth in this country. So we have to tell them now that if we have an agreement where workers are allowed to negotiate their own conditions of work, their own wages with the employer, we can find a balance of what we can to live with. But everything that's wrong in that trade bill pits the people at the bottom of the supply chains against each other. For instance, if the growers win this Good Friday bill, the farm workers lose. If the farm workers win the other side of the debate and maintain the current prevailing wages, the farmers lose. Because they're stuck with very stagnant prices from Reynolds America, British American Tobacco, Philip Morris International. The prices for tobacco to those farmers have not changed for the last 5 years. And every prices continue to include, so that pits the farmer against the farm workers. That's the wrong debate, my brothers and sisters. We have to go up the supply chain and tell British American Tobacco and Reynolds America and everybody else, you have to increase the prices of those growers so that we can have the continuance and some measure of sustainability of the lifestyle of those farms where we come to work. So we have to fight for the farmers to keep them in existence so we can have a place to come to work. But we're not going to come to work as slaves. We want a fair day's pay for a fair day of work, and that's all we want. So, in conclusion, what I'm trying to get across here, that these fights are not impossible. Many times they're considered improbable and maybe not doable, and that's all right. We can't worry about whether our plan is the right one or the wrong one to win or lose. The only thing we have to worry about is not wait for people to give us permission to defend the people, no matter what it takes, how long it takes. I mean, I've been doing this for 50 years, and I ain't done yet. I can't tell you when Reynolds America, British American Tobacco, and Philip Morris are going to sign this global agreement with us. I can't tell you when it's going to happen. I can only tell you that it will happen. And it ain't going to happen if we stop demanding for them to do it. So all we have to do is not give up and just continue to push them until something happens. Because that's the only way impossible things are done. That you have fighters on the ground, and I'm so happy to see many young fighters in the room. Because you are the next generation. When all of us older guys kick the bucket, you got to pick up the banner and continue fighting and these struggles until these victories are done that everybody says could never be done. My brothers and sisters, I'm telling you that maybe tomorrow, be next month, it may be next year. I don't care when it is or how it is. If it's going to happen, it will happen, and you will see the conclusion of this victory sometime in the future. But I'm going to need your help. You will help me boycott Buse, take away their top product of the future, make some negative returns back for them in terms of the publicity and things that it's going to get on them. They're already calling us about how do we do this to delay this and to how to avoid this boycott, things like that. They're calling my staff, things like that. I said, when they're ready to talk to me, they better come with a paper and pencil to write down the deal that we got to negotiate. So brothers and sisters, I want to thank you very much, and I want to give you the most encouraging words that I can to tell you that the fight is a good fight, and that's all we have to worry about. Do the right and good thing long enough until something happens. Thank you very much. Thank you, Valdemar. Well, moving along. I can't see her right now, but I'm going to call her out. Our next speaker, she gave introductory remarks welcoming the attendees this morning, but our next speaker to speak to the issue of language, culture, and work in the era of NAFTA is Professor and Director of the Department of Modern Languages, Cal State University at Dominguez Hills,
Executive Board Member of California Faculty Association of Dominguez Hills, our one and only Yvonne Balcabar. Where is she? Ah. Vamos a ver cómo nos va. Balcázar. Aunque no tiene la tilde, así lo escribimos en mi familia, sin la tilde, pero se pronuncia Balcázar. Bueno, entonces con la cuestión de el tema de lengua y cultura, ¿no? Quiero tratar de convencerles que sí es muy importante hablar de lengua y cultura cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de sindicalismo, ¿no? Entonces, me siento rara porque no veo mi propia diapositiva, pero ahora lo tengo aquí, si no les molesta. Oh, gracias, mi amor. Entonces ahí simplemente tienen un mapa bastante, más bien es un tipo póster, ¿no? Que les muestra, ¿no? Los estados, las naciones que participan en NAFTA, ¿no? Tenemos allá Canadá, Estados Unidos y América. Entonces lo que quiero proponerles es que, ¿no? En el caso de, con NAFTA lo que sucede, tenemos una gran comercialización de la lengua española, ¿sí? Tenemos una gran comercialización de la lengua española como instrumento de venta de productos, ¿sí? Como instrumento de venta de productos. Y lo vemos en varias áreas, ¿no? Lo vemos en las etiquetas de la ropa que compramos, de los productos que compramos, y estas etiquetas ya son trilingües, y a veces son más de trilingües, son multilingües, ¿sí? Pero predominan tres idiomas, el inglés, el español y el francés. También lo vemos en comerciales, lo vemos muchísimo en comerciales, claro, en la televisión, en las calles, en los periódicos, en las revistas. Y también hemos observado un gran aumento de medios, que los medios de comunicación ahora son en radio, el radio en español, televisión, revistas y periódicos. Entonces vemos estas tres grandes áreas en las que se está usando el español, se está comercializando y es un vehículo de instrumento, es un vehículo o instrumento de venta de productos. También tenemos que el español se ha expandido, ¿no? Y estoy hablando, claro, en el contexto de Estados Unidos, claro, no en el contexto de México, en el contexto de Estados Unidos. Gracias. Entonces tenemos que sí, el español ha expandido su presencia en el ámbito público y lo vemos que ahora ya sí se habla en los negocios, ¿no? En las tiendas, se habla en los comercios y se habla en el sector educativo, ¿no? En las escuelas y claro, se habla en el trabajo. Y bueno, aquí simplemente vemos una muestra, ¿no? Ven ahí ejemplos, tienen una fotografía de Walmart y cómo Walmart está ¿no? Anunciando sus productos y ahí ven que es bilingüe, ¿no? Entonces sí se ha expandido el uso del español muchísimo en Estados Unidos, ¿no? También en el sector educativo, ¿no? En el sector educativo en California tuvimos hace años educación bilingüe y se eliminó la educación bilingüe y afortunadamente ha regresado la educación bilingüe a California, no a todo el país, ¿no? Entonces ha tenido una gran influencia el español, ¿no? En el trabajo también ha tenido influencia el español, ¿no? Mucha gente habla español en el trabajo, aunque tenemos muchas experiencias en el que se nos reprime el uso del español. Nos prohíben a usar el español, ¿no? Y hay legislación que protege el uso del español, pero también hay legislación que oprime el uso del español. En el caso de este póster o dibujo no me encanta, pero sí señala, ¿no? Cómo en el aspecto cultural, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, la cultura mexicana ha tenido mucha influencia en Estados Unidos, sobre todo en el área del maíz, ¿no? Y ya sabemos lo que ha pasado con el maíz mexicano, ¿no? Pero en cuanto a legislación lingüística represiva, claro,
hemos tenido el gran movimiento que se conoce como English Only Movement, ¿no? Que tuvo mucha fuerza en los 80s y en los 90s y todavía sigue el movimiento English Only, que este movimiento lo que quiere hacer es que nadie hable más que ningún otro idioma más que inglés, ¿verdad? Esa es la intención de este movimiento, que nadie hable otro idioma más que el inglés. Lo interesante de este mapa que les muestro es que el español es el segundo idioma más hablado en el país, ¿no? Y se habla en todos los estados del país. No es que lo hablen todos, pero es que el español está representado en todos los estados del país. Ese es el punto de este mapa, ¿sí? Y el movimiento que trata de eliminar el uso de otros idiomas que no sean nada más, excepto el inglés, lo que ha hecho es oficializar el uso del inglés a nivel estatal. Y entonces, si ven este mapa, todos los estados que tienen el azul marino, el azul fuerte, han oficializado el inglés. Eso quiere decir que el inglés es el único idioma oficial en ese estado. Y noten que qué raro, porque ahí está California, ¿no? Y California es el estado que tiene más hablantes de español en todo el país y ha oficializado el inglés como el único inglés aceptable, ¿no? Sabemos que hubo, claro, represión lingüística en la educación, y sabemos que desde 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se prometió mantener cultura e idioma de la población mexicana, pero esta promesa no se cumplió, ¿no? En el caso de California, sabemos que en los 80, más o menos en el que fue 92, 94, pasa la propuesta 227, que prohíbe el uso del español en las escuelas y otros idiomas. Esto quiere decir represión lingüística. Bueno, y claro, en esa foto ven a las maestras que se han tapado la boca, y están protestando en contra de esta propuesta que sí pasó y nos reprimió como más o menos que como 20 años, ¿no? Aquí están gente marchando y defendiendo el uso del español, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Lo ven, el lenguaje es un derecho humano. Entonces, en el caso de California es muy interesante, porque en el caso de California hay más hablantes de español y más hispanos que en todo el país, ¿no? Y entonces ahí ven en el mapa. Afortunadamente sabemos que en California acaba de pasar la propuesta 58, que vuelve a traer la educación bilingüe en nuestras escuelas primarias. Entonces ya nos ha quitado la represión lingüística, pero esto no quiere decir que todos ya estamos dispuestos a hablarlo, ¿no? Esta represión lingüística sí ha tenido impacto. Quiere decir que mucha de nuestra gente ya es monolingüe en inglés o le da pena decir que habla español, ¿sí? En cuanto a cultura, rápidamente, NAFTA ha tenido un impacto muy fuerte, ha desplazado a nuestra gente campesina de México y ha venido acá. Y lo que hemos visto es una gran incorporación, tal vez a nivel local, de la cultura oaxaqueña, sobre todo, ¿no? Aquí, sobre todo en el sur de California, pero en California, ¿no? La población oaxaqueña, sobre todo la indígena, ¿no? Los zapotecas y los mixtecos, ¿no? Y aquí está un mural muy interesante que noten, dice ahí, Oaxaca, California, ¿no? ¿Sí? Este me parece un caso muy interesante. Ustedes saben que hay varias guelaguetzas en el sur de California, pero esta guelaguetza es interesante porque está en el mero centro de lo que le llaman Koreatown, ¿no? Está ahí en Koreatown, en el poblado, en la región comercial, cultural de los coreanos. Ahí están los oaxaqueños, ahí están los zapotecas, ahí están los mixtecos, ¿okay? En Oxnard sabemos que nuestros compañeros, nuestros hermanos y hermanas zapotecos, sobre todo mixtecos que vienen de Oaxaca, se han estado organizando, ¿no? Y tienen ya su radio, ¿no? Y ya están dando clases. Entonces, una cosa que nos ha traído NAFTA también es idiomas indígenas de México, ¿sí? En cultura, y regresando al maíz, nuestro maíz, nuestra herencia mexicana del maíz, nuestra herencia cultural está siendo amenazada, ¿no? Nosotros habíamos sido un país autosuficiente en maíz, no necesitábamos maíz de nadie, y ahora estamos comprando maíz de Kansas, de Estados Unidos, ¿sí?
transgénico. Esto es un daño, es una amenaza a nuestra cultura, porque en México desde hace 10.000 años se cultiva el maíz. Esto es algo cultural, un efecto cultural de NAFTA. El aguacate, y entonces ahí hay varias manifestaciones, porque claro, ¿no? Desplaza al campesino, ¿no? Que ya no puede producir su maíz, que no puede competir con el maíz americano, y ustedes todos lo saben, pero hay que repetirlo. Esto también es un ángulo cultural, esto es un efecto cultural. Y claro, ustedes saben que la tortilla no es que esté desplazando al pan, pero está compitiendo con el pan aquí en Estados Unidos. Este es otro cambio cultural, no en el mexicano, en los latinos, pero en el americano, la influencia mexicana. El aguacate, el último ya me queda un minutito. El aguacate, también algún impacto cultural. El aguacate, cuando yo empecé a vivir acá, no tenía el auge que tiene ahora, ¿no? Ahora dicen que cuando están los juegos de fútbol americano, ya no usan ¿qué lo decimos? Esos grips. Ya no lo usan el normal, ahora es solo guacamole, ¿no? Guacamole hasta allá, hasta Iowa y hasta allá, ¿no? Entonces vean la influencia, ¿no? Lo interesante es que el americano está cambiando su dieta y claro, yo voy a proponer que es en parte que la influencia de la cultura mexicana, ¿sí? Y noten que ahí dice, ¿no? Los productos que la cultura americana ya está incorporando a su dieta, ¿no? Y ahí se encuentra el aguacate entre muchos de ellos. Y una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta. Sí es influencia mexicana, y esta es mi propuesta, espero que la acepten, ¿no? Pero ¿qué es además de eso? ¿Sería usurpación cultural? ¿Asimilación? ¿Integración? Vean todos esos platillos que ya se están creando en base al aguacate. Ya no es guacamole, ¿verdad? Ya vean todos esos platillos, ¿no? Ya hay recetas y todo esto para el aguacate. Entonces, aquí lo voy a dejar para que lo piensen, lo mediten, pero sí les quiero proponer que lengua y cultura están en el centro también de nuestra lucha sindical, ¿sí? Que necesitamos luchar por nuestro derecho a usar nuestros idiomas, además de que, claro, hablamos en inglés, español, vietnamita, no sé. Necesitamos luchar por esto y también necesitamos luchar por nuestros objetos o productos culturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Ahora con nosotros me da el placer de invitar uno de los fundadores, organizadores del comité para la conferencia binacional, pero algo de la historia, uno de los fundadores o cofundadores de la Unión de Campesinos. Cuando hablamos de la Unión de Campesinos, viene a la mente César Chávez. Pues aquí tenemos con nosotros uno de los grandes veteranos que fundó esa unión conjuntamente con César Chávez, aunque no ha sido reconocido como ha sido reconocido César Chávez y Dolores Huerta. Entonces con nosotros el día de hoy el compañero Al Rojas, que también sirve como vicepresidente del Consejo Laboral del Avance Latinoamericano, AFL-CIO, en inglés se llama LACLA, Labor Council for Latin American Advancement, y no lo encuentro. Al Rojas, por favor, Al, adelante. No sé cómo manejar aquí. Lo voy a tener una hora. Por eso, primeramente, bienvenido a todos los compañeros, hermanos y hermanas. I welcome all brothers and sisters here today. This is a very historic moment para mí, para muchos de nosotros
es un momento muy histórico. Antes de comenzar, quiero calentar un poco la cosa. And before we start, I want to see if we can warm up the body and spirit. In all our movements since late 60s, goes to tell you how old we are. We always use the united clap, by clapping united. Hay unos que están aplaudiendo así como se ve un poquito acá, se ve un poquito allá. Hay que estar organizados. So, los que saben cómo hacer el aplauso, the organized clap, I'm going to count to 3, voy a contar hasta 3 y vamos a comenzar, comienzo con 1, when I start with 1. Okay, ready? 1, 2, 3. No. Comenzar de nuevo, let's start from you. Again, 1, 2, 3. Spanish, we say, ¿se puede? Sí, se puede. Okay, come on. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Eso. Debes de calentar demasiado. Paso acá por un lado. Anyway, it gives me great honor to be here in front of you. Muchas gracias por parte de estar aquí frente a todos ustedes. I want to thank the members of the committee, organizing committee, for this tremendous work. Quiero darle las gracias al comité organizador y de planificación and the planning committee. They did a real damn great job. And I think we owe it to them to be able to give a nice round of applause. I think, my main talk I want to say today, that after almost 50 years, my brother Valdemar, who I met almost 50 years ago, when we had the crazy idea, when the Farmers Union, from 1965 to 1968, we found ourselves with the union brutally attacked by the judicial system, the courts, and with the sheriffs and the police beating us down physically and taking us to jail and then serving us with injunctions, court injunctions, not being able to have the right to be able to protest at a picket line. Only because we're fighting for a basic human right. To be able to have a decent wage and working conditions. Just as anyone in this country, where unions started back in Chicago, fighting for the 8-hour day. It seems like nothing has changed. When today, we all know why we're here. If we don't know, we're going to learn why. This is not a meeting. This is not an assembly. This is not something where we're just going to come and talk. This, we hope, is going to be a meeting and coming together. And where we're going to work to find out how we can take and this message to become the opposition in this country against a trade agreement that devastated the Americas, Central and South America and the Caribbean, and Mexico, and working poor people. Right. The bottom line is we're all human beings. All people of color. Doesn't matter what color, we're working people. So today I think here we're going to talk about what we're going to do. You see, us old guys like us, we're used to taking the offensive. We're not used to reacting to the defensive. No. We know darn well that if we don't stand up and fight back, then they're going to take us down. Many people here, 16 million people,
undocumented people have been lied to by the politicians in this country, Democrats and Republicans. And we are sick and tired that we have to depend on Democrats and forget Republicans. We know what they're after. We know what they're up to. We know why the forced migration happened because of the 1994 trade agreement of NAFTA. Forced people off their lands. And it's all coming from here. It's all coming from the politics of this country, of now a government of the corporations, for the corporations, and by the corporations. And it's time that we as people begin to realize that we cannot stand back and sit back and let this happen even more so for our great grandkids. You see this trade agreement today, and I hate to say it, but the labor movement, I'm happy that brother from the Federation from Los Angeles stood up here and said, this trade agreement is not about renegotiation. To many of us, this negotiation is about canceling NAFTA. Cancel NAFTA. Why do we say that? Do you really believe that in Mexico City or Washington, D.C. or Canada, they're really looking out for the interests of working people? Do you? Absolutely not. And why? Because we are not at that table. We're not part of that negotiating table. They excluded us out. They have closed door in the negotiations. We're not there. Some unions believe, let's hand them a piece of paper, a proposal. This is what we want. This is what we need. And behind the backs of working people today, especially the undocumented community, every politician in the Democratic Party never spoke to the fact when they told Bernie in regards to the whole question of, I believe in legalization, I support comprehensive immigration reform. But what they didn't say, what type of immigration reform? You know what type? That goes for Hillary, Obama, and you name most of the politicians in this country. They caused the North American Free Trade Agreement. When that North American Free Trade Agreement, and we were members of the SEIU Local 1000 Union, many of us took the position we have to fight it. We fought it because we knew if we didn't take that position, there would be 12 to 15 million people exposed and thrown out of their jobs and forced off the land. And what did NAFTA do? Eliminated Article 27 in the Mexican Constitution, the agrarian reform. What did that mean? That means you can have your land, it's no longer public land, and you can sell it anytime you want. But what was the deal? Well, it was mentioned here today. GMO corn, subsidized by you and I, in the billions of dollars to agriculture in the Midwest. So what did they do? The deal was, let's get rid of the immigration reform, the land reform, and if they can't sell their corn like they used to, then they'll dump the hundreds and hundreds and millions of tons of GMO corn into the Mexican economy, in the food processing. So what are they consuming in Mexico, and we do here in this country? Poison. Poison corn that germinates its own chemical in order to ward off insects and pests. That's what we're consuming here, but in the hundreds and hundreds of millions of tons of corn every day since 1994, and our subsidized agribusiness in the Midwest have been dumping into the market. What's the staple food in Mexico every morning, 3 times a day? What is it? Tortillas. Tortillas. So the people there are ending up in the same predicament that we are here.
with cancer going up and up and up, and no one seems to know how we end up with cancer. Diabetes. So what does this negotiation mean? Well, if we don't take to the opposition, and we tell those politicians, like you lied to us about comprehensive immigration reform, I don't know if some of you know it, but the U.S. Senate passed that law, legislatively, with the Congress. And during the last election, every one of those politicians said, I support comprehensive immigration reform, legalization for 16 million people, and passive citizenship. Lies, lies, lies. What does it contain? Increase in the border. $40 billion. Our tax dollars to create this wall. And 40,000 military and U.S. Border Patrols being hired. They supported the whole question of more enslavement. ESCOM, which you know what ESCOM is, they convert the police, local police to become Border Patrol agents. Same thing with E-Verify. They check people's Social Security, and they're firing people left and right. Right now there exists a guest worker program in this country that in Santa Maria, Guadalupe, Salinas, and Oxnard, here in California, they're outsourcing undocumented communities by the thousands. And they're bringing in a controlled workforce. Some of you remember the Bracero program? Some of your grandparents were Braceros. They came here to this country and they were exploited. I seen it. I lived it. When I was working in the fields in Brockton, in Oxnard. I said, who are those people? Oh, they're called Braceros. But they're Mexicans. They're still Braceros. They come and they leave. They're not wanted here, but only to be exploited. Brothers and sisters, I really believe that if we don't take up this opposition and we don't speak out, as far as I'm concerned, in the labor movement, we haven't gotten totally there, but it's been a talk many, many times. The labor movement needs to develop its own independent movement. That's right. Why? Because I don't believe that we need a politician to come into our communities to tell us that we don't have people here, like Brother Nativo in Los Angeles, or the brother from Chicago, Scott, to say, we can be politicians too, because we know what's happening in our communities. But you see, that's where we're going to have to allow the generation that's coming right behind us, young people. Young people are the key today in reaching those colleges and universities. Back in 1968, we talked about what the only real leverage you had, economic leverage against the corporations. What is it? It's their pocket. It's their money. A strike is very difficult to win today. We basically, in 1965 to 68, we lost that strike. Some people don't want to hear it. Rojas, don't say we lost it. Well, yes, there was a struggle and a fight. But when they threw us in jail, and they killed many of our people, I mean they killed them, here in the good old United States, here in California. All because what I said, we want a decent wage. That happened back in 1968, and many people said, like Brother Baldemar said, it can't happen. What can't happen? Going out to tell people not to eat grapes. Can't happen. Well, I'll tell you that the boycott is probably one of the most powerful weapons against corporations. Because once you convince people, the goodness of their heart, support working people, I can believe and I trust that people will support, and we can bring down any corporation as consumers. Because see, they want to say, you're an organized effort, and we're going to take it to court and sue you.
and throw you in jail if it means that, or take everything that belongs to you. You say, no, we have a right to be able to say, we're not going to consume these strawberries or whatever it may be. And that's what it's about. We proved it from 68 to 1970. Me and my family and 38 families fanned out throughout the United States. And we were able to prove that we could win the boycott. And we proved it in 1970 of May in Coachella, when the growers capitulated. We can't sell our grapes. When do we sign? How can we sign? Well, we have a sister here, Carmen Mata from San Quintín, Baja California, Sur. She's here. And my sister here, she's going to have her time to talk. She wants to bring a message to you. But come full circle now in San Quintín. And what is it what we're here? We have people here from Mexicali, students, young people, from Tijuana, from Juarez. We have people here from, I think, from Chiapas, right, Alan? They didn't get their visa. They didn't get their visa. That's another one. Even the workers that applied, as Alan said, they didn't get their visas. The American Embassy turned them down. Turned them down when they're going through the process of being invited by this university. And over 100 organizations. Get that? Over 100 organizations. And the American Embassy says, we know what you're up to. You're denied. You're denied. You're denied. They don't want us to come or them to come across the border. Carmen was able to obtain a visa several years ago, a couple of years ago. That's how she's here. But see, she's going to explain to you and tell you what it is and what's happening in San Quintín. And we've taken it from organizations, labor organizations, where some people, like I told you. Rojas, it's crazy for you to think about after all these years, after, all the way back to 1970, and the boycott of the grapes and the funding of the Palm Workers Union, that you're going to help these people across the border? And I said, you know what? I think we do have the power to do that. So brothers and sisters, the real setting here is we have a lot of work to do. When we go into those work sessions, we got to come out with what we call action. Action that means we go out and we organize. That's what this conference is about. So I want to thank everybody who's here, who came here and spent their time here. And I believe every one of you is an organizer. And because of that, I think that this conference is going to be extremely important. That we got to win this now strawberry boycott for those 160,000 workers in San Quintín, and 80,000 went on strike in 2015, March of 17. Anyway, I want to end it there and say thank you for taking the time and patience for, to listen to me. Thank you very much. Pleasure. Muy buenos días. Good morning, everyone. As Al said, our next speaker comes from San Quintín. Her name is Carmen Mata. We will remind you that there's going to be, at the end of our lunch break, we're going to have a special live hookup
with San Quintin for those who weren't able to come. We have a Skype hookup with Bonifacio and with Fidel and all the others, the activists and leadership of San Quintin who were denied visas. There was a big action yesterday, a press conference in Tijuana to protest the fact that the visas were denied and to demand that they get visas. We're going to continue that fight for visas so that they can all come. We didn't win the battle this time, but we're going to win the war, as Al and Valdemar have said. And so now I'd like to just welcome and introduce a compañera who we've known in the boycott movement, who's been with us every step of the way. She was fortunate enough to get a visa. A wonderful compañera, bienvenida, la compañera Carmen Mata, que viene desde San Quintín para estar con nosotros. Buenos días, hermanas y hermanos. Mi nombre es Carmen Mata y yo vengo de San Quintín, soy jornalera. Estoy aquí, me hubiera gustado que el señor Fidel Sánchez y el señor Bonifacio, Juan Hernández, Juan Martínez estuvieran en este día aquí, pero lamentablemente les negaron su visa. Entonces yo vengo en representación de más de 80,000 jornaleros de los campos agrícolas de San Quintín. Yo soy originaria de Oaxaca, yo soy mixteca originaria, sí, de las meras mixtecas. Yo desde mi edad pequeña, desde mis 8 años, yo empecé a trabajar a los campos hasta actualmente. Nuestros hermanos mixtecos, nuestros hermanos triquis, nuestros hermanos por más de 30 años han viajado a diferentes lugares, han sido migrantes, tratando de buscar una mejor vida. Yo recuerdo mis padres que eran migrantes, viajaban de un lugar a otro, tratando igual de buscar una mejor vida. De la actualidad, estoy hablando de hace 30 años atrás, a la actualidad de hoy, sigue pasando lo mismo. Las mismas violaciones y los mismos abusos. Abusos a las mujeres en los campos agrícolas. Abusos psicológicos, abusos físicamente y abusos verbales. También hay abuso en nuestros campos, hay abusos a nuestros niños, hay abusos, los mandan a trabajar por la misma necesidad de que allá en San Quintín es un salario muy bajo. Estamos hablando más de 12 horas de jornada de trabajo, por lo que aquí en Estados Unidos pagan por un basquete de fresa. Creo que tengo entendido que pagan entre 8, el basquete de fresa está entre $8, un basquete, lo que nosotros nos pagan por más de 12 horas de jornada. Es mucho el tiempo que nosotros trabajamos. Tampoco tenemos derecho a vivienda digna, no tenemos un salario justo, no tenemos afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las mujeres embarazadas trabajan hasta sus 9 meses de embarazo, lo que deberían de descansar por lo menos un mes antes del parto y descansar un mes después del parto. En San Quintín no ocurre eso. Vivienda digna, no hay vivienda digna. Muchas personas de San Quintín, porque han migrado desde sus lugares de origen, no pueden construir viviendas por el bajo salario. Tienen casas de cartón, casas de plástico. Muchos niños duermen solamente con un techo de lámina, no tienen un techo donde cubrirse a veces de la lluvia. El salario es muy bajo, pagan en los campos de San Quintín, pagan en 120 pesos el día, que pertenece más de 12 horas de trabajo, y aquí compañía Driscoll's
está vendiendo su basquete de fresa por $8. Lo que allá es un sueldo muy miserable. Dicen los patrones que nosotros estamos afiliados al Instituto del Seguro Social. Es mentira, no tenemos afiliación, no tenemos jubilación, no tenemos, básicamente no tenemos derecho a nada, Es abuso por todas partes. Estamos peleando contra la empresa Driscoll's. ¿Por qué? Porque Driscoll's es una empresa que abarca a muchas empresas pequeñas y que cada día con nuestro trabajo, con nuestro sudor, se está haciendo multimillonario, mientras nosotros, los de origen oaxaqueño, nos estamos haciendo cada día más y más pobres, porque ellos están robando nuestra salud, se están llevando nuestras vidas, están acabando con la educación de nuestros hijos, están acabando con nuestros ancianos. ¿Por qué? Por tanto pesticida que le ponen a los productos. Están contaminando nuestra tierra. Les voy a decir la vida diaria de un jornalero. Como mujer yo puedo decir que una madre jornalera se levanta entre las 3 y 4 de la mañana para preparar el lonche, para dejar lista la comida a sus hijos, para dejar listo para que ellos puedan desayunar antes de irse a la escuela. Y los niños que no estudian, los padres tienen que dejarlos encerrados en sus casas para que no les pase algo grave, el pensamiento de los padres. Lamentablemente, al dejarlos encerrados, han ocurrido muchos accidentes. Han habido casas que se incendian y los niños mueren adentro de esas casas. ¿Por qué? Por la necesidad de los padres de salir a trabajar y la necesidad de que no tienen quien se los cuide. Empieza nuestras labores a las 5:30 de la mañana. Entramos al campo, nuestras manos tiesas, nuestras manos congeladas, nosotros mojados, y piscamos fresas, pues todas nuestras mangas se mojan. Si piscamos el pepino, nuestros pantalones se mojan. El sol sale como a las 8 o 9 de la mañana. Eso es lo que nosotros le decimos la cobija de los pobres, porque es la que nos acobija el día al día, con que nos podemos calentar. Nosotros trabajamos desde 5 de la mañana y salimos 6, 5 de la tarde. Hasta esas horas podemos ver a nuestros hijos. Y nosotros como madres no descansamos, porque después llegamos a nuestra casa, tenemos que hacer la cena, tenemos que ver que nuestros hijos terminen las tareas, tenemos que dejar un poquito limpio la casa para el siguiente día, tenemos que bañarnos, porque si no nos bañamos, ese pesticida que nosotros cargamos en nuestra ropa afecta la salud de nuestros hijos. Nuestros hijos, hay muchos niños que han muerto de leucemia, muchos niños que se han enfermado de los riñones, muchos niños que se han enfermado de la piel por ese pesticida que nosotros cargamos en nuestra ropa. Se puede decir que nuestro descanso viene como entre 11:30 de la noche, 12. Tenemos que descansar para el siguiente día levantarnos y empezar con lo mismo. Entonces no se puede decir que nosotros tenemos un descanso, no se puede decir que nosotros contamos con vacaciones, que nosotros, ahora que se viene Navidad, diciembre ya está a la puerta y nuestros hijos no tienen regalos. ¿Por qué? Porque nosotros los padres no tenemos aguinaldo. Pero nos conformamos con que nuestros hijos tengan de comer. Y nos conformamos con ver que el futuro de México son ustedes. Por eso nosotros les pedimos a ustedes que no consuman fresas de Driscoll's. Porque Driscoll está acabando con la vida de nuestros hijos y está acabando con la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se hacen millonarios mientras nuestros hijos pierden el derecho a estudiar y prepararse para tener un buen futuro. Y por eso decimos que boicot a Driscoll's. Aquí en Estados Unidos lo estamos haciendo.
con la ayuda de todos ustedes, pero también queremos que este boicot se haga a nivel mundial, donde esta empresa cada día está dejando más hijos multimillonarios, mientras nuestra gente indígena está quedándose en el campo por toda este abuso laboral que hay. Entonces, nosotros pedimos que también se nos dé la afiliación, que nuestros ancianos puedan tener una vejez tranquila, un sueldo con que mantenerse en su vejez. Hasta el día de hoy, el patrón no ha querido sentarse con ningún jornalero para tener una negociación, para que los jornaleros puedan tener un mejor sueldo y que ese sindicato que dice que defiende a los jornaleros no es cierto. El sindicato del patrón siempre va a defender al patrón, y el sindicato que ahora se formó de verdaderos jornaleros está trabajando para que los verdaderos jornaleros se estén afiliando a su sindicato. Lamentablemente, cada una de nuestras cabezas es un mundo y no todos pensamos igual, y a muchos tienen el temor de afiliarse por miedo a la represalia. Nos cansamos, nosotros los jornaleros nos cansamos y nos levantamos el 17 de marzo y hasta el día de hoy estamos de pie y no nos vamos a cansar hasta terminar esta lucha, y la vamos a ganar. Si no la vamos a ganar hoy, nuestra generación futura la va a ganar y no nos vamos a rendir y seguimos de pie. Y la lucha de ustedes, hermanos, es mi lucha, y yo quiero que mi lucha sea la lucha de ustedes, no hoy, sino para siempre, hasta el día que nosotros la ganemos. Gracias. Sí se puede, 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 sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Boycott Cristo, boycott Cristo, boycott Cristo, boycott Cristo, boycott Cristo. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañera Carmen. Ahora les quiero introducir un abogado de migración. No conozco mucho de su historia, pero seguramente nos va a platicar si es soñador. Es director de Director of Community Empowerment. Tengo entendido que viene de San Francisco. Luis Ángel Reyes Zabalza se encuentra con nosotros. Buenos días. Creo que lo voy a hacer en español, creo que la mayoría hablan español. ¿Sí? Van a disculpar, el español, como dice mi papá, es un poco mocho, pero vamos a hacer el esfuerzo para tener esta conversación en nuestro lenguaje, como dijo ya la compañera Carmen, y la compañera Ivonne. El español es un idioma que hoy se escucha por todo el país y que bajo esta administración es una señal pública a la resistencia que se está viviendo en este país para la comunidad inmigrante. Yo me llamo Luis Ángel y vengo no a hablar como abogado, sino a hablar primeramente como indocumentado. Yo llegué a este país a los 8 años con mis papás y con millones de campesinos de México que han sido impactados, que han sido desplazados por las políticas extranjeras de este país, no solo militares, políticas, sino también económicas,
en particular esta política del Tratado de Libre Comercio. Yo llego a Estados Unidos en el 96, 2 años después de que se pasó y se escribió esta ley del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Mis papás eran campesinos, igual que yo hubiera sido campesino si estuviera todavía en México. Mis papás eran parte de un ejido, de esa gran victoria revolucionaria de la Revolución de México de 1910 a 1917. Y en el 94, cuando se privatiza la tierra principal, que quebran los ejidos en México, que entran las compañías multinacionales, que entra el maíz extranjero, que entran las compañías agrícolas, supercorporaciones a competir con campesinos que por primera vez habían perdido el poder colectivo cuando se quebrantaron las tierras. Ese mismo año también, como saben, un año después, en el 95, hay la gran crisis del peso, donde los políticos, trabajando directamente con los políticos acá de Estados Unidos, se robaron todo México, donde de una noche para el otro el peso va de 3 a 10 pesos. Entonces, empezó un proceso de destrucción de la clase campesina en México, que se transforma a venir a Estados Unidos, inmigrando, buscando una vida mejor, buscando la sobrevivencia. Llegando a este país, se transforma de campesino a trabajador agrícola, de trabajador muchas veces precario en las industrias de servicios y de jornaleros, como mano de obra barata en Estados Unidos, facilitando la explotación en este país por las mismas corporaciones que hicieron este Tratado de Libre Comercio posible. Entonces, la historia mía de muchas maneras es historia de los millones de campesinos que fueron sometidos a este proceso de desplazamientos, este proceso de explotación, de sufrimiento. Claro, un sufrimiento donde las ganancias han ido a corporaciones como la compañía Driscoll, como dijo la compañera. Hablar del Tratado de Libre Comercio cuando hablamos de la lucha de inmigrantes aquí es muy importante. Y son importantes por estas razones, porque cuando se habla de la reforma inmigratoria, como dijo el compañero Al, de esa reforma comprensiva, hay que ser específicos y decir de qué es lo que estamos hablando. De hecho, hay que recordar que esta misma elección que acaba de pasar, donde la nueva administración tuvo una posición contra el Tratado de Libre Comercio del que estamos hablando aquí. Así que es sumamente importante para nosotros como movimiento laboral, como inmigrantes y como movimientos de pueblos, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo, que son afectados por estas pólizas extranjeras de libre comercio, de ser claros que cuando nosotros decimos que estamos contra el Tratado de Libre Comercio, estamos contra el Tratado de Libre Comercio, no porque las compañías de Estados Unidos no han podido beneficiarse más, que es la posición de la administración que está en poder ahora. Entonces tenemos que ser claros que las razones que nosotros estamos contra los tratados de libre comercio es porque los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos, los agrícolas, las comunidades de nuestros pueblos no fueron incluidas en este proceso. Fue una política de corporaciones contra los trabajadores, anti-inmigrante, anti-trabajador. Entonces, claramente tenemos que hoy postular que cuando hablamos de no al Tratado de Libre Comercio, tenemos que dar una alternativa. Y la alternativa para nosotros es el internacionalismo de la clase obrera de este país y del país de México y de todos los países de todo el mundo. En todo esto concretamente se sitúa la lucha de Driscoll, la lucha de los campesinos y de los trabajadores agrícolas en San Quentin. En esta lucha se encuentran todos los problemas de esta política de Tratado de Libre Comercio. La lucha de los compañeros y compañeras en San Quentin me inspira
me inspira aquí para luchar con mi comunidad inmigrante, porque si no ganamos esas luchas en México, van a seguir las forzadas desplazamientos a Estados Unidos. Y decimos claramente que cuando decimos también no a los tratados de libre comercio, decimos sí a la tierra, decimos sí al derecho de vivir en nuestros propios países y al derecho, como lo ha dicho y como lo ha formulado el compañero Al Rojas por ya muchos años, el derecho a no inmigrar. ¿Okay? Entonces las luchas en México y la lucha de Driscoll es muy importante para nosotros en el movimiento inmigrante aquí en Estados Unidos, y su valentía, camarada, no va a ser en vano, se lo garantizamos. El derecho a no inmigrar, ahí está, ahí está. El derecho a no inmigrar. Ahí está. Ahora, quiero también postular un poco, siendo claros, de que la política últimamente aquí en Estados Unidos, ni los demócratas ni los republicanos han sido aliados a los inmigrantes. Y se mencionó antes también que esta política de desplazamientos que ocurrió en México está ahora ocurriendo también en Estados Unidos, de una manera que se ve por las redadas, las deportaciones, las detenciones de millones de inmigrantes en este país que han venido a trabajar, que han venido a tratar de sobrevivir y crear un mundo mejor para sus familias. Ahora, lo que está pasando ahorita con el presidente, con la administración que está en poder, no es algo nuevo, y creo que aquí es donde tenemos que empezar. Para cuando hablemos de acción informada que lleve el movimiento inmigrante a donde no ha podido llegar en estos años, que es a la política independiente de luchar en las calles, aliados con la clase obrera, con los sindicatos, con las comunidades oprimidas, como los afrodescendientes, que están también teniendo una lucha muy valiente en Estados Unidos, y decir que solo de esta manera podemos ganar, independientes del Partido Demócrata en particular. That's right. Desde que se pasó el Tratado de Libre Comercio, la clase que gobierna aquí en Estados Unidos sabía lo que iba a pasar. En el 96 2 años después, se pasan una lista de leyes que son las mismas leyes que ahora está enforzando la nueva administración. No son leyes que ha pasado la nueva administración, son leyes que han existido desde el 96. Estas se tratan de la militarización de la frontera, se tratan del proceso de deportar a las personas expediadamente desde la frontera, que tienen las mismas consecuencias de una deportación en frente de un juez, menos las protecciones de leyes y de derechos de personas. Igualmente se crea también la detención mandatoria, un proceso constitucionalmente aquí en Estados Unidos únicamente extremo. Cuando hablamos de inmigración en Estados Unidos, se nos olvida que inmigración no es criminal, es un proceso civil, y que la detención en el proceso civil, en otras palabras, quitar la libertad a los inmigrantes, dividir a las familias, debe de ser algo excepcional y no la regla. Claro, la política desde el 96, bajo la administración de Clinton, cambió todo eso y dijo, no, los inmigrantes son criminales. Y creó un sistema de detención que ahora detiene más de 40,000 personas cada año. 40,000 personas a cada día, disculpen. Y que ha deportado bajo la administración de Obama, que ha desarrollado ese sistema y lo ha llevado a su última conclusión, que es un sistema, un maquinario que deporta casi 3 millones de personas después de 8 años, deteniendo y deportando 400,000 personas cada año. Esta misma maquinaria que empezó con Clinton, que el presidente Obama desarrolla mucho más y la profundiza, ahora la tiene la nueva administración. Entonces no es algo nuevo, es algo que ha empezado antes, y estas leyes estaban siempre disponibles para cuando la clase que gobierna en este país quería o quisiera reprimir la mano barata del inmigrante, porque bajo Clinton estas leyes no se enforzaron de la misma manera. No se enforzaron porque en ese momento el capital americano necesitaba la mano barata de los trabajadores inmigrantes. Ahora, ¿qué pasó
bajo Obama, cuando empezaron las redadas de esta manera extraordinaria, ¿no? de redadas masivas, es que hubo una crisis económica en el 2007. Y como es común en este país, se le echó la culpa no a las corporaciones que estaban explotando y que se robaron todo el país, pero le echaron la culpa a los inmigrantes. Entonces ahora, cuando luchamos y cuando estamos luchando, la resistencia del inmigrante, aunque no ha sido posible ganar políticamente porque no tenemos un partido político, no ha habido reforma inmigratoria, lo único que ha habido más redadas y más deportaciones. Quiero terminar por señalar que hay un movimiento de inmigrantes que está pasando subterráneamente, está pasando en las comunidades. Y lo que estamos haciendo en este momento es creando comités de defensa de inmigrantes por todo el país, ya en 25 ciudades, donde lo que estamos haciendo es educando a la comunidad inmigrante y ayudando a la comunidad inmigrante a poder pelear contra las redadas en sus propios vecindarios, creando estos comités de apoyo, donde cuando llega la migra a cada comunidad, salimos todos a protestar inmediatamente. Que cuando llega la migra a desaparecer a alguien a las 6 o 7 de la mañana, estamos todos ahí para resistir, ¿no? Porque lo que pasa es que las redadas pasan en la oscuridad cuando nadie está viendo, y eso tiene que parar, porque no se dijo nada cuando las deportaciones estaban pasando bajo Obama. Y no podemos regresar a ese momento en el 2006 cuando millones de inmigrantes se movilizaron, tuvieron el valor de salir a las calles y cerrar todo el país económicamente en mayo de 2006 y ser vendidos otra vez como la clase política de esa movilización que dijo hoy marchamos, mañana votamos, y nos desmovilizó. Entonces, moviéndonos para enfrente, tenemos que actuar, tenemos que movilizarnos, y tenemos que movilizarnos independientemente de los demócratas, y es un proceso que se está fortalecendo ahorita. Los invito a todos ustedes a que sigan esta lucha, porque la lucha es hoy, la lucha no es mañana ni pasado mañana. Las familias que están siendo deportadas en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora tenemos con nosotros bueno, ¿quieres proponer algo? Just a little bit of a time check here. We have had a wonderful set of speakers for reasons we all appreciate and value. They've gone over time. We have 2 speakers left in the morning session. I'd like to propose, if you're in agreement, the speakers are in agreement, to move the speakers for the second plenary session. But do it now? Do it now, but we were going to have workshops now. Well, we can shorten the lunch and then extend the workshops. The problem is, if we do that, we don't have workshops. So my suggestion right now is that we have the speakers, we'll arrange to have the speakers at 9. We'll take a break and we'll assemble in workshops. We have 2 speakers, we can move that to the evening, there's agreement. Because if we don't do that, we're even with that, to have full workshops, we're gonna need the time. We're gonna have to shorten our lunch break, but we have also a commitment to be with the folks at San Quintin at 1:30 for a short period. Is that okay, Nativo? It's not up to me. Well, I'm proposing it to the body. Yeah. So we're okay. We're going to do this. We're going to take a break now. We're going to reassemble in workshops. We're going to go over the list to see where the workshops, as you're taking a break. Please come back here and we'll assign the rooms for the workshops. The break, we're going to take 15 minutes. Please come back here in 15 minutes so we can do the workshops. We're going to have the remaining speakers from the morning. We apologize to them, but we'll be breaking. It's very vital that we have the discussion, that we have the workshops, so that we have our organization.
Que se